Los que vienen por primera vez a nuestra iglesia, sean bienvenidos. Este es el Centro Misionero Maranata. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 33. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo tiene? Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Proverbios 30, 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es bendita. Te damos gracias por este tiempo especial, Señor, tiempo del Espíritu, donde hablarás a nuestras vidas, Dios, donde nos redarguirás, donde nos tocarás, nos edificarás, donde tocarás aquella área de nuestra vida, Señor, que necesita, Señor, tu toque. Te pedimos, Padre Santo, Padre bueno, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Incluso aquellos que verán la retransmisión, Señor, que sea como si estuvieran aquí presentes recibiendo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero iniciar este tema señalando algo que creo que es muy importante. Yo creo que todo lo que nos ocurre no siempre es voluntad de Dios. Reitero, no todo lo que nos ocurre es voluntad de Dios. Muchas de las cosas que nos ocurren es por consecuencia de nuestras propias decisiones y en algunos casos por las decisiones de otros. El problema de creer que todo lo que nos ocurre es por causa de Dios provoca que muchas veces pensemos que cuando nos está yendo mal en la vida es un castigo divino. Es un castigo que Dios está enviando a nuestra vida, pero no es así. También ocurre que cuando pensamos que todo lo que viene a nuestra vida es por voluntad de Dios, que nos sentimos como cómodos y nos limitamos a lo que estamos pasando. Llegamos a un nivel de conformidad, a un nivel de pesimismo y pensamos que ese es nuestro desierto, esa es nuestra prueba y debemos de morir así si viene Cristo ya. Y yo vengo a decirle en esta noche que no todo lo que nos ocurre es por voluntad de Dios. Con el texto que leímos, si lo analizamos y reflexionamos sobre las cosas de la vida, podríamos caer en cuenta que cuando Dios diseñó la vaca en sí misma no genera mantequilla. Para que haya mantequilla debe haber un hombre que bata la leche. La Biblia nos permite ver que cuando Dios diseñó al hombre, lo creó perfecto. Y entre los atributos y partes del cuerpo que Dios le permitió tener al hombre fue la nariz. ¿Y la nariz para qué es? Para el olfato, para la respiración. La nariz no es para que esté derramando sangre. Sin embargo, el texto bíblico dice que el que fuertemente se suena la nariz va a derramar sangre. También la Biblia, por la palabra, comprendemos que Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Dios quiere que usted ame a su hermano, que usted ame a su prójimo, que usted esté dispuesto a hacer por su prójimo lo que usted quisiera que hicieran por usted. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, el libro de Proverbios señala que el que provoca ira causará contienda. Quiere decir que no todo lo que ocurre en nuestra vida es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No todo
lo que nos pasa en la vida es por voluntad de Dios. Y lo tengo que repetir porque hay personas que tienen el chip en la mente, que están pasando lo que están atravesando. Todo es por voluntad de Dios. Y yo vengo a derribar ese argumento en el nombre de Jesús. No todo lo que nos acontece es por voluntad de Dios. Hay problemas, conflictos, situaciones que se están dando en nuestra vida y en nuestra familia, y no es por la voluntad de Dios. Es muchas veces por decisiones nuestras o por decisiones de otros. Por cosas que hemos dejado de hacer o por cosas que iniciamos a hacer. No todo es voluntad de Dios. Si usted ve la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 17, usted notará que Dios, hablando con Adán una vez que él pecó, le dice: por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del fruto que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Ay, Dios mío. Con dolores comerás todos los días. Quiere decir que la voluntad de Dios es que al hombre le fuera bien. La voluntad de Dios es que la tierra no fuera maldita. La voluntad de Dios es que no hubiera problema, que no hubiera dolor en las preñeces. La voluntad de Dios es que el hombre pudiera tomar del fruto, comer sin problema, que el hombre estuviera bien. Pero por causa del pecado original llegó la maldad sobre la tierra. Por causa de la voluntad propia de un hombre entró el mal a la tierra. Pero ese no era el plan de Dios. Eso ocurrió por un hombre. Ahora, nosotros no podemos echarle la culpa de todo a Adán, de lo que estamos atravesando en este presente. Sabemos que el pecado entró por el primer hombre, pero muchas de las cosas que estamos atravesando hoy son por nuestras decisiones, son por nuestra comodidad, son por lo que estamos decidiendo en el presente. La Biblia habla en Génesis 6:13 que Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quién? Del hombre mismo. Dios decidió raerlo. Dios permitió que viniera un diluvio, una sentencia, pero era por causa de la desobediencia de los hombres. Esto certifica que no todo lo que nos ocurre es voluntad de Dios. Y si usted comienza a ver la Biblia desde el enfoque de causa y efecto, notará que hay un montón de ejemplos. Por lo general, cuando usted se refiere a algo, señala por qué eso ocurrió. Siempre hay una causa por algo que ocurre. Siempre hay una causa. Ahora Dios quiere que usted y yo seamos protagonistas de nuestras propias vidas. Dios quiere que nosotros asumamos responsabilidad de nuestros actos y de nuestras futuras decisiones. Porque lo que va a ocurrir de hoy en adelante, si no estamos claros que muchas cosas dependen de nuestra decisión, entonces nos van a sorprender. La Biblia nos permite ver en el proverbio que leímos que el hombre tiene la capacidad para lograr que ocurran efectos positivos o negativos en su vida. Y es importante que comprendamos que si usted requiere que en su vida terrenal hayan resultados favorables, positivos, entonces eso va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo. Yo estuve investigando un poquito de cómo eso que si bates la leche va a tener mantequilla, y no es un trabajo sencillo. No es que usted tiene un poco de leche ahí, le da una y dos vueltas y ya hay mantequilla. Mentira. Hay un trabajo que hacer. Y en aquel momento donde no estaban las cosas industrializadas, donde no había aparatos, era un trabajo todo manual, ¿verdad? Había que ordeñar la vaca, había que sacar la leche,
Y luego había que poner a hervir esa leche 1, 2, 3 veces. Y luego darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a esa leche. Luego tomar el zumo que quedaba arriba, trabajarlo, exprimirlo hasta generar mantequilla. O sea, era un trabajo que había que hacer para que hubiera un producto terminado. Es verdad que pueden ocurrir cosas positivas en nuestra vida, pero hay que hacer un trabajo. Es todo lo contrario para que ocurra un efecto negativo. Para que ocurra algo negativo, por lo general es un descuido, es una canita al aire, es dejar de ver lo que teníamos que estar enfocados. Es sencillo. Cosas negativas pueden venir a nuestra vida solo por desenfocarnos en un momento. Si no estamos pendientes, si no nos cuidamos, puede venir un efecto negativo. Pero si viene algo negativo y es por nuestro descuido, entonces no es voluntad de Dios, fue voluntad personal. Porque hay que tomar responsabilidad de nuestros actos. La Biblia nos permite ver que así como hay efectos positivos, secular o terrenalmente hablando, también por el comportamiento del hombre hay efectos espirituales. Quizás alguno aquí dirá: no, lo que yo estoy viviendo es porque nací en X familia, es porque mis padres son fulano de tal, es porque me crié en X sector, es porque nací con una enfermedad, es por esto o lo otro. Porque por lo general la gente quiere responsabilizar a alguien o cosas de por qué no camina hacia adelante. Pero yo quiero decirle que independientemente de donde usted haya nacido, independientemente de la familia que le tocó, independientemente de todo aquello a lo cual le pudiéramos echar la culpa, hoy nosotros estamos aquí recibiendo la palabra del Señor. Y una vez que la palabra del Señor nos confronta, una vez que la palabra de Dios nos habla, una vez que la palabra nos despierta, todo lo que va a ocurrir es por nuestra causa, es por nuestra voluntad. Usted tiene que entender que la voluntad de Dios es la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Pero actos que usted ocupe hacer en su casa, en su trabajo, en la escuela y en cualquier lugar que se encuentre, por lo general va a depender de su perspectiva de la vida, de lo que usted quiera alcanzar. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Si vemos la Biblia en el libro de Gálatas, acompáñenme al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Causa y efecto. Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cosechar en el espíritu. Ay, Dios mío. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, por la gracia de Dios, de cosechar o para la carne o cosechar para el espíritu. Porque ya Cristo pagó un precio para que usted saliera y yo saliera del dominio del pecado, del dominio de Satanás, y pudiéramos dar frutos dignos de arrepentimiento. Cristo ya pagó el precio para que usted y yo ahora, en la gracia de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, podamos andar en el Espíritu. Y andando en el Espíritu podamos tener entonces resultados del Espíritu. La Biblia habla en el libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos para hablar un poco más acerca de esta vida en el Espíritu, o lo que le espera a aquellos que cosechan en el Espíritu. Romanos 8,
versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros espíritus, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hace morir la obra de la carne, viviréis. Mire que aquí le da la voluntad al hombre. Mas nosotros, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Causa y efecto. Nuestro mayor ejemplo de vida es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre, se encarnó y vino a hacer la voluntad de Dios. Vino a caminar en el orden de Dios, cumplir la misión que se había comprometido con el Padre. Y esta vida que Jesús decidió llevar, o esta responsabilidad que decidió llevar, produjo que hubieran personas que se levantaran en su contra. Produjo que hubiera persecución. Produjo que hubieran falsos testimonios. Produjo que gente le escupiera, que gente le metiera latigazos. Produjo que fuera a la muerte y a la muerte de cruz. Pero todo lo hizo haciendo la voluntad de Dios. Y como Él hizo una causa en el nombre de Dios, entonces hubo un efecto por su obediencia. Hubo un efecto por esa vida que Él decidió caminar en obediencia, en sometimiento a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo resucitó de entre los muertos a través de su Santo Espíritu. Y lo llevó a su diestra. Pero además de eso, Jesucristo pagó el precio para que usted y yo fuéramos libres de la condenación del pecado. Hubo una causa por la cual Jesucristo decidió vivir en esta tierra, caminar y estar 3 años y medio predicando y enseñando. Pero luego hubo un efecto espiritual a favor no solamente de la vida de Jesús, sino de la misión de Dios que Él vino a realizar. Asimismo va a ocurrir resultados positivos en la vida del hombre y la mujer que se compromete a servir a Dios en este tiempo. Va a haber resultados, Edwin, pero puede haber persecución, puede haber vituperio, puede levantarse gente en nuestra contra, puede suceder cosas negativas en el momento que estoy obedeciendo a Dios. Eso es verdad. Pero por hacer la causa de Dios, vas a recibir un efecto espiritual o un resultado espiritual en tu vida. ¿Cuántos creen esta palabra? Necesario que usted la crea, porque cosas se van a comenzar a materializar en su vida en la medida que usted crea que haciendo la voluntad de Dios, también la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Hay promesas para los que en medio del proceso le ocurren cosas negativas. Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero me están ocurriendo cosas negativas en medio de mi peregrinaje, en medio de mi proceso. La Biblia habla de eso en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Esta es una promesa de Dios, que independientemente que en el proceso algo negativo venga, alguien se te levante, Dios va a pelear tu causa.
A pesar que cualquiera venga y hable y haga un falso testimonio, si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, firme en el propósito de Dios, firme en su voluntad, lo que pareciera que es malo al final va a obrar para nuestro bien. Nos va a encarrilar, nos va a mantener ahí en el camino. Edwin, pero entonces era parte de la voluntad de Dios. No era parte de la voluntad de Dios. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Todas. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? La Biblia habla en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Hubo un resultado espiritual a favor de la búsqueda que propuso Daniel. Ay, Dios mío. Y mire que me llama la atención que el ángel no le dice: después de 10 años de buscar a Dios, después de 5 meses, después de un mes. No, inmediatamente, desde el primer día que propusiste buscar al Señor, fueron oídas tus palabras. Y a causa de esa inclinación, a causa de esa humillación, yo he venido. Ay, Dios mío. A alguien algo se le va a venir de parte de Dios. Algo va a llegar de parte de Dios cuando tú creas, aleluya, que por buscarla a Dios, que por servir a Dios, que por llenarte de su presencia, algo va a venir. Ay, Dios mío. Algo va a venir. La Biblia habla que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo: esperen la promesa. No sabemos si alguien se apartó. No sabemos si alguien se cansó de esperar. Pero los que se cansan de esperar en Dios se la van a perder. Los que esperaron en Dios, en el aposento alto, por la causa de esperar a Dios, recibieron una llenura del Espíritu Santo. Y su vida cambió. Ay, Dios mío. Porque cuando sigues la palabra de Dios, cuando sigues la instrucción de Dios, algo de Dios se va a venir a tu vida. Y es algo glorioso. Va a ser algo beneficioso. Así que no sé qué está ocurriendo en tu hogar, en tu familia. Pero si como Daniel decides buscar al Señor, desde el primer momento que dispones tu corazón, Él te va a oír. Él te va a oír. La Biblia nos menciona y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si hay uno temeroso, a ese Él oye. Ay, Dios mío. ¿Hay alguien temeroso aquí? ¿Hay alguien que le cree a Dios? ¿Hay alguien que crea que si busca a Dios, esa circunstancia negativa que estaba viviendo, esa cosa que había creído que lo tenían detenido, se van a ir, se van a romper, no van a ser más limitantes? Ay, Dios mío, alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Dios. Puede ser que antes que escuchar esta palabra pensaba que lo que estabas viviendo era un castigo. Puede ser que pensabas que estabas destinado a vivir así toda tu vida. Pero hoy el Espíritu de Dios quiere que entiendas que si decides buscar a Dios, si decides pelear la causa de Dios, algo sobrenatural viene. Un resultado de Dios viene para tu vida. Algo poderoso. La Biblia nos permite ver que Pablo y Silas los metieron presos en el calabozo de más adentro. Ay, Dios mío. Le pusieron cadena en las manos y en las piernas. Lo pusieron en el cepo. Prácticamente para el sistema, Pablo y Silas estaban detenidos. Pero ellos dispusieron a adorar a Dios. Y comenzaron a cantar a Dios. Y cantar a Dios. Y cantar a Dios. Y de pronto hubo un terremoto que soltó las cadenas y los grillos. Ay, Dios mío. Porque en el proceso
no se quedaron cómodos. En el proceso no se sintieron limitados. En el proceso ellos dijeron, podemos adorar a Dios. Podemos buscar a Dios. Y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu de Dios levantando bandera. Ay, Dios mío. Alguien que le crea a Dios. Alguien que le crea a Dios. La mujer del flujo de sangre estaba destinada a morir. Pero ella oyó hablar de Jesús. Ella sabía que había alguien que podía sanarla. 12 años padeciendo de flujo de sangre. 12 años con una situación que la podía hacer pensar, esta es una maldición divina. Pero cuando cambió la mentalidad de que Dios la estaba castigando y que Dios estaba caminando en medio de los hombres y estaba sanando, ella dijo, voy a tocar el borde de su manto. Voy a tocar el borde de su manto. Esto me permite ver que hay gente que no se atreve a profundizar en Dios porque siente que Dios lo ha estigmatizado o que Dios lo tiene separado y que para ellos no es la unción, para ellos no es la presencia, para ellos no es el ministerio. Pero vengo a decirte que si como la mujer del flujo de sangre te quitas de todas esas cosas negativas y decides buscar a Dios, algo espiritual va a ocurrir en tu vida. Poder vas a sacar del Señor. Poder vas a sacar de Dios. Causa y efecto. Poder vas a sacar de Dios. Alguien que quiera sacar poder de Dios. Alguien que quiera creerle a Dios por algo nuevo, por algo diferente. Alguien que le crea a Dios. Entonces, no estamos aquí para ser derrotados. Ni en lo secular, ni en lo espiritual. Oye esto, ni en lo secular. Aún tienes vida. Aún puedes batir la leche y sacar mantequilla. Edwin, pero requiere esfuerzo. Así es. Edwin, pero es un trabajo. Así es. Pero necesito perseverancia. Así es. Pero la puedes sacar. Alguien que crea que puede sacar mantequilla. Santo. Santo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Acompáñeme sobre sus pies. Creo que es un tiempo del Espíritu Santo de Dios. Es un tiempo donde Dios va a ver los corazones que han recibido su palabra y que han entendido que la vida espiritual es para ellos. Han entendido que pueden crecer en el Señor, que pueden servir a Dios, que pueden ser movidos por Dios. Que el Espíritu de Dios también le puede hablar a ellos. Ay, Dios mío. Alguien que crea que el Espíritu Santo también le puede hablar. Que el Espíritu Santo también le puede revelar. Que los dones de Dios también son para usted. Alguien que crea que el Espíritu Santo puede visitar su familia. Que puede alcanzar al perdido. Alguien que le crea a Dios. Causa y efecto. Entendemos que es por la gracia del Señor que podemos acceder a esto. Siempre se trata de Jesús. Pero como colocamos a Jesús en primer lugar, las cosas van a cambiar. La ministra, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Gloria a Dios. Vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor y para que Él haga como quiera en nuestras vidas. Para que ocurra un efecto espiritual donde hay 2 o 3 puestos de acuerdo en algo. Ahí se va a mover el Señor. Alguien vino por una demanda del Espíritu. Usted va a recibirlo. Santo Dios. Y venga el domingo vamos a hablar de los pensamientos. Gloria a Dios. Santo.